Hola, buenas noches, todos y todas. En unos instantes vamos a comenzar este vivo que vamos a tener con Juan Bassen, con Ariana Legovic y con Miguel Toyo. Conversaciones o conversando o conversan los libros. Ya los voy invitando a Juan. Muy Ariana. Hola Juan. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos cómo andás? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos del hombre fisurado? Ahí está entrando, ya estamos en el vivo, ya está. Bueno, muy bien. Así que ya están invitados, ya, a ver, Vos ya, querías aprovechar esta presentación mientras llega la gente para ir contando las múltiples actividades del sí, fórum de aquí al año 2030, así que al- dale. sí, antes que se termine la concesión del río Paraná. Claro, esa es la La hidrovía. hidrovía. Claro. Bueno, eh, les vamos contando a todos y a todas que, eh, bueno, hacemos este vivo desde la Asociación Civil Fórum Infancias, particularmente desde su Secretaría de Publicaciones, que tiene por un lado la usina del Fórum, que es nuestra publicación, que sale más o menos cada 3, 4 meses, y tenemos esto también que hemos dado en llamar Los libros conversan, eh, que consideramos que es un espacio interesante, no para que cada autor exponga y cuente exactamente su libro, sino para que las ideas allí vertidas se pongan a conversar. Yo estoy con esta doble, a ver, Ariana, ahí está. Ahí la invité a Ariana, la volví a invitar porque ya estaba. Hola Ari, Hola, ¿cómo buenas, estás? buenas noches. Y, Hola Juan. ¿Cómo te va? y Hola, vamos a Mari. ver Miguel, si lo puedo, porque lo había invitado, pero no sé si había entrado Miguel. Mm, Miguel, invitar. Bueno, estaba contando antes de arrancar nosotros, que les cuento que estoy re emocionada porque venimos hablando de esto sí. hace un montón que venimos hablando de esto. Y Pero Ariana no terminaba nunca de escribir el libro, entonces estábamos no, esperando que termine, qué sé yo, y Hace bueno, 10 eso. años que estoy escribiendo este Claro, libro. por eso. Es como lo de Penélope, que dale, y no Dale, terminaba nunca. dale. Entonces nosotros claro, teniéndole la vela, a ver cuándo termina. Pero ya terminó, así que ahí ya estamos. terminó. Gracias a Dios. La Sí. culpa la tenía Ulises. Exactamente, que no llegaba. Bueno, les cuento antes que se incorpore Miguel, las actividades. Estaba explicando que era el Fórum Infancias, un movimiento interdisciplinario eh, que surge hace muchos años, empezó como Fórum ADD y ahora es Fórum Infancias. Ahí estoy viendo a Miguel. A ver, disculpen la desprolijidad, pero siempre los primeros momentos son así, sobre todo para personas que no somos demasiado avesadas en estos temas. En la lucha contra la patologización y medicalización de las infancias y adolescencias, que por supuesto de 18, 20 años a la fecha todo esto ha cambiado muchísimo y a esta altura estamos planteando otras cuestiones también sin dejar de sin dejar de levantar nuestra bandera, pero planteando también, hola Miguel, se te ve, ahí está. Ahí Ahí está. está. Ahí está. Eh, Buenas y noches. buenas noches, Miguel. Hola, Miguel. Bueno, les cuento un poco cuáles son las actividades del foro de lo que resta del año, Mm, y después pasamos ya directamente a nuestro encuentro. Las actividades. El próximo miércoles 1 de julio va a haber parte del curso que organiza la Comisión de Clínica
de la Asociación Civil Fórum Infancias, la escucha a madres y padres en el marco de la consulta por un niño, y lo va a dar Beatriz Janín. El lunes 13 de julio, un conversatorio para repensar la escuela que coordinan Cecilia Junqueira y Ana Kurbatz. El sábado 22 de agosto es la próxima clase del curso de actualización, cuando la escuela sostiene lo común, subjetividades y lazo social, y van a estar Graciela Frigerio, Graciela Schieber y Susana Reyes. Por supuesto, el 1 y 2 de octubre tenemos el 11º Encuentro Nacional de los Fórums Infancias, la Red Federal, en Mar del Plata. Y el segundo miércoles de cada mes tenemos nuestro seminario anual de psicopedagogía clínica. El próximo encuentro es el 12 de agosto. De todos modos, cualquier cosa escriben a foruminfancias@gmail.com, que van a recibir respuesta por toda esta info. Bueno, yo estoy muy contenta porque realmente fue una movida muy... Juntarnos 4 personas para poder conversar es un tema muy, muy fuerte y muy potente para nosotros. En este caso vamos a conversar sobre y con los libros que han escrito Miguel, Juan y Ariana. No necesitan mucha presentación, pero voy a cumplir con algunas cuestiones formales. Miguel Toyo es miembro fundador del Fórum Infancias, es psicólogo, psicoanalista, y en este momento es el presidente de la Asociación Civil Fórum Infancias, o sea, del Fórum CABA, además de otras cosas y muchos trabajos escritos que tiene. Juan Bassen es médico, psiquiatra y psicoanalista infanto-juvenil, también es miembro fundador del Fórum Infancias y ha sido secretario general de la Asociación Civil Fórum Infancias también, y también muchos trabajos escritos. El de Miguel, el que vamos a presentar hoy, es este. ¿Se ve al revés o se ve bien? Se ve al revés. A ver. Solo al revés. Avatares del yo en tiempos de fragmentación social y consumismo, la complejidad de la escucha y el aporte de la ternura en la clínica. Es una joyita este libro. El libro de Juan que vamos a presentar, ustedes disculpen, se llama Generación Algoritmo. Este es uno de los que vamos a presentar, de Juan, y el otro es Fantasmas y Pastillas, que no lo tengo. Ahí está. Y el de Ariana Lebovic, que Ari es psicóloga, psicoanalista, especialista, ahí está, en psicoanálisis con niños y adolescentes, y este es su primer hijo de papel, ¿no? Es primer hijo de papel. Primer hijo en papel. Y no será único este. Y no será el único. Este no será único. Que es el primero que escribe sola, porque en otros libros sí has colaborado, sola pero poblada de autores y de historias y de experiencias. La verdad es que todos los libros son excelentes, y para arrancar, la verdad es que si bien los libros que ustedes toman cuestiones diferentes, Ari toma más el tema de la clínica, Juan toma cosas de la clínica pero muy más focalizada en estas generaciones algorítmicas entre pantallas y virtualidades y los efectos que esto tiene en las subjetividades, por un lado, y por otro lado, esta cosa que a mí me gustó entre Fantasmas y Pastillas, no está planteado como una disyunción, o sea, una cosa o la otra, sino en conjunto. Y el trabajo de Miguel es una reflexión profundísima desde lo macro, desde lo social y los efectos en el campo de la clínica,
eh, y no solamente en la clínica, se mete con lo que le pasa al sujeto. Entonces, bueno, yo quería, pero ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, tienen muchas cosas en común, pero entre otras, eh, ¿cómo se construye una posición ética en tiempos de fragmentación social, de arrasamiento subjetivo, en tiempos de un neoliberalismo eh, arrasante que va como eh, corrompiendo y maltratando, y como vos decís, Miguel, en una parte de tu texto, eh, ejerciendo crueldad sobre las niñeces y las adolescencias. Así que me gustaría un poco arrancar con esta Sí, idea si para me que vayamos das, conversando fluidamente. sí, si me das, ya que estamos en tiempos de mundial, la pitada inicial, yo creo que podríamos arrancar así. A ver, ¿Por qué? Voy a tomar el título de la joven y prometedora Ariana Lebovic. ¿Por qué hay que defender la infancia? ¿De muy qué buena. hay que defenderla? ¿No? Las infancias, obviamente. Y yo diría, por lo pronto, de la exclusión, y de eso se va a ocupar seguramente bastante Miguel, de Ujú, la patologización y la medicalización, de eso se va a ocupar también Ariana, de la cibernetización empobrecedora, y de eso me voy a ocupar yo. Bueno, pero entre todos seguro que vamos a tejer un montón de hilos. Como somos feministas, pero caballeros, yo diría que empiece Ariana. Bueno, gracias. Sí, y pensaba la posición ética, ¿no? Cuando hablas de la posición ética, una tónica que nos incluye a todos y que también es una marca fuerte en el fórum, pensaba en el pensamiento de la complejidad, ¿no? ujú, Como que partir desde la complejidad implica pensar un sujeto en un contexto que no está aislado, ¿no? Que no es un individuo sin una historia, sin afectos, sin un marco político-económico. Digo, cuando uno recibe un paciente, ¿qué tiene que ver con esto de defender, ¿no? A los niñitos de la medicalización, la patologización, pero también del pensamiento aplanado, simplificado, reducido, ¿no? Entonces, sostener una ética, por lo menos como lo planteo en el libro, pero también creo que es algo que nos junta a todos hace muchos años en nuestras maneras de pensar y de llevar adelante la práctica psicoanalítica, es la posibilidad, uno, esto, ¿no? De hacernos preguntas respecto de quién llega, ¿no? De no anteponer saberes preconcebidos ni nuestros propios prejuicios, y también pensar esto, los contextos, ¿no? Los contextos, las historias, eh, estas cuestiones que tienen que ver con atender eh, cuestiones que puedan tener que ver con el cuerpo, pero no necesariamente sin pensar, ¿no? La subjetividad. Yo me voy a ir por las ramas, entonces interrúmpanme, ¿no? Pero digo, la ética tiene que ver con ubicarse uno desde un lugar, eh, muchas veces, esto de no saber de antemano quién es el otro, por eso pensaba en la cuestión, vos hablaste de la exclusión o yo pienso esto, ¿no? También la segregación y como contraparte pensar prácticas hospitalarias, ¿no? La hospitalidad como una forma de defender, ¿no? Los discursos segregacionistas, pero también una posición, a veces prejuiciosa de los mismos profesionales, ¿sí? Y cómo uno recibe hospitalariamente a un paciente, ¿no? O un analizante, me gusta más el término analizante que paciente, porque el analizante trabaja con nosotros y ese encuadre se va armando en el entre, y no es solamente el analista ahí analizando, sino que es un trabajo entre dos.
pero pensaba esto, ¿no? El eje de defender la infancia es sostener una posición hospitalaria, sensible, disponible, abierta a la escucha, ¿no? Abierta, en el caso de los niños y los adolescentes, al juego, a la creatividad, a pensar los contextos y a pensar esto, ¿no? Los efectos sobre la subjetividad, ¿no? De la época, los dispositivos, ¿no? Los dispositivos, cómo construyen esto. Ahí Hasta acá. si me das ¿Cómo no? entrada, te diría que defender la infancia o las infancias tendría que entenderlas y entender el contexto en el que se construyen, porque la de infancia, las infancias es un constructo histórico. Sí. Y poder pensar, Mariana hacía un raconto un poquito, con Miguel eso lo vivimos juntos, el inicio del fórum, el inicio del fórum, estábamos en una época en donde nuestra preocupación pasaba por la patologización digamos, por ejemplo, de las desatenciones de los chicos, pero desde aquel momento hasta ahora, año 2000, yo escribí Fantasmas y Pastillas en el 2005, 2000, por ahí arrancábamos con el fórum, había todavía cierto grado de lo que llamamos hogar nido, asediado. Digamos, hogar nido me refiero a un espacio donde había fronteras, donde estaban los papás, las mamás y los chicos, y la televisión, y la publicidad. Pero había cierto grado de limitaciones que a lo largo del tiempo, y a partir de, y ahí viene el pasaje a lo que yo planteaba de la algoritmización, se fueron diluyendo porque los flujos de las redes sociales que empiezan a partir del 2007, 2010, 2011, 2012, hacen bolsa cualquier intento de frontera, cualquier intento de filtro, y los padres, en todo caso, teniendo que reconstruir, armar desde cero eso. Y produciendo un efecto en los chicos que vamos a seguir pensando que tiene una serie de pros, no me refiero al partido amarillo, pero una parte de Darkseid importante. El extremo, y con esto dejo, es el contrapunto que yo diría entre aquella frase señera de Winnicott, la que toma él de Leiris, que dice tenemos que construir un terreno de juego en el peor de los desiertos, y lo que Sadin plantea ahora en su último libro, que él plantea que el riesgo en el que estamos hoy, él lo dice de una manera así como muy estrepitosa, es la desertificación de la subjetividad. O sea que donde antes teníamos que construir juego, ahora resulta que tenemos cada vez más desierto, o podemos correr el riesgo de tener más desierto, en el sentido de, como decía, que la tecnología nos está volviendo un poquitito más inútiles cada vez. Y de eso tenemos que zafar, de eso tenemos que salir, ¿no? Todo eso, y creo con esto quiero darle entrada también a lo de Miguel, en un contexto que seguramente él va a desarrollar, de un contexto sociopolítico, cultural, de batalla cultural y demás hierbas que, bueno, que pega de lleno en la situación de los chicos, chicas, chiques y jóvenes de hoy, ¿no? Y que es algo a tener muy en cuenta porque forma parte de lo que decía, recién, Ariana, sobre una perspectiva ética y hospitalaria, ¿no? Bueno, como verán, yo estoy con un cabestrillo. Mariana sugirió que uno de los temas interesantes de trabajar era lo traumático, así que bueno, yo me comprometí seriamente con eso. Así te lo tomaste muy en serio. Mira, estábamos a punto de traer una imagen de inteligencia artificial tuya, pero preferimos que vengas vos. Muy literal, traumático literal. Sí. Así que tuve un traumatismo. Y dicho esto, yo creo que
una de las cosas que nos vincula, además de entender y de pensar las infancias, es una práctica en relación a las infancias que nos implica. Es decir, creo que todo aquello de lo que hablamos de las infancias, nosotros lo padecemos o lo hemos padecido de diversas maneras, ¿no? Me parece que hay una serie de experiencias y de vivencias a lo largo de nuestra vida que también están siendo trabajadas cuando pensamos las infancias. Esto es interesante porque ahí uno puede encontrar en este nivel de implicación facilitaciones y obstáculos, ¿no? Ujú. Cuando pensamos cuestiones como las de género, bueno, en particular yo encuentro obstáculos, porque tengo una cultura patriarcal que, bueno, precede todos mis pensamientos y con la cual estoy, bueno, trabajando permanentemente, deconstruyendo, ¿no? Y me parece que hay algo ahí que yo diría que precede el pensar, que es la práctica. Que queda un poco temporalizado, así precede, pero lo que quiero decir es que la práctica a veces no la hacemos con todas las argumentaciones posibles. Es decir, nos metemos a defender las infancias sin tener todos los textos leídos, por decir así, y toda la inteligibilidad del presente. Hoy por hoy defendemos los derechos de infancias y trabajamos tratando de entender en qué mundo estamos y en qué mundo están los chicos, ¿no? Creo que la práctica tiene en ese sentido una cuota de esperanza y a la vez es aquello que nos va permitiendo desde la experiencia, a veces incluso territorial, sacar conclusiones. Y en ese sentido me parece que la experiencia ética fundamental del fórum es que le damos la palabra a los chicos y a los niños, niñas y adolescentes. Es decir, le damos la palabra a los que trabajamos en consultorio, quienes trabajan en hospital, quienes trabajan en escuelas. Es decir, y hemos pensado mucho esto de dar la palabra, ¿no? Es decir, ¿qué implica escuchar? Esa posición ética, ahora que mencionaban a Winnicott, está dada por algo que trabaja Winnicott, que es la responsabilidad. Es decir, del niño en plena dependencia, en determinado momento, se plantea que de qué manera hacerse responsable del dolor de la mamá. Y no culpable. Winnicott habla de responsabilidad. Qué interesante eso, ¿no? Es decir, que en este posicionamiento ético no es solamente un imperativo superyoico o un imperativo moral, sino tiene una génesis en nuestras experiencias de infancia. Bueno, creo que en ese sentido, así como el niño hace su experiencia, nosotros también hacemos experiencias de ese pensar al otro, pensar con el otro, de lo cual también después sacamos conclusiones, ¿no? Ujú. Me parece que hay una apuesta ahí a arriesgarse al otro, por decir así, ¿no? Ujú. Te interrumpo un segundito, chiquito, nada más, un breve comentario, porque resoné con lo que dijiste, ¿no? Me evoqué a Bleichmar, ¿no? A Silvia Bleichmar, que decía, ¿no? Que la práctica no es el lugar donde uno va a confirmar la teoría, ¿no? Sino es el lugar que te interpela todo el tiempo, te pone en jaque la teoría y te hace revisar tus conceptos, ponerlos en tensión, hacerte preguntas, ¿no? Entonces, esto de, bueno, nos encontramos ahí con este niño o con estas perspectivas de género, ¿no? Que nos tensionan, ¿no? Muchas veces nos sorprenden y nos revolucionan, ¿no? El marco teórico, que es no llevar, encorsetar al niño y hacerlo entrar en nuestra
¿no? En nuestra teoría, sino, bueno, cómo discutimos, cómo nos interpela, cómo nos problematiza y nos problematizamos y somos afectados, ¿no? Juan o Bueno, Mariana. yo te voy a interrumpir un montón, un poquito. Me hiciste acordar a vos, te acordaste de Silvia Albéniz, yo me acordé de Peter Pan cuando dice eh, que es difícil hacer, dice el mapa del cerebro de un niño. Dice, los médicos, dice él, tratan de hacer mapas de otras partes de ti, dice, pero es muy difícil hacer un mapa del cerebro de un niño porque eso no solo es confuso, sino que gira sin cesar, ¿no? O sea, apuntando a lo que ustedes dos decían, el cerebro, y vamos a ir también al inconsciente después de eso, no es un ente, es un ser, es algo que está en perpetuo movimiento. Cuando nosotros entificamos, convertimos en ente, clasificamos, por ejemplo. La entificación, una de las formas de identificación es la clasificación. Una forma de no identificar es pensar los diagnósticos de manera fluida, como producto de un trabajo. No el diagnóstico al principio como una etiqueta que nos guía, sino al revés, al final, como lo que nos permitió recorrer un camino. Y en ese punto, y ahí meto yo mi cucharita, también creo que la época está generando una suerte de digitalización de lo inconsciente. No tengo un fundamento extraordinario para decir esto, simplemente para pensar cómo las redes, los datos introducen, no me sale la palabra, interfieren en nuestro modus vivendi y transforman las cosas, fabrican una forma de subjetividad distinta, diferente. Entonces, si nos quedamos con los conceptos entificados, se nos pasa el tren, que es un poquito, y con esto termino, lo que le pasaba a los protagonistas de la serie Adolescencia, cuando el detective que quiere investigar el crimen de la muchachita y va al colegio donde estaba supuestamente el compañerito agresor, y investiga, y resulta que ahí está también su hijo, y su hijo lo mira como si estuviera viendo un bicho raro. Entonces, en un momento lo llama y le dice, papá, le dice, ¿qué, hijo? Y vos estás investigando, dice, pero te veo que estás perdido. ¿Por qué si estoy perdido? Estoy investigando acá en la escuela, acá pasaron las cosas. No, dice, no es ahí donde tenés que investigar. Ah, ¿no? ¿Y dónde tengo que investigar? Dice, en Instagram, papá. Bueno, quiero decir, miren dónde se mudó se mudara una serie de determinaciones tan fuertes como para producir que un chico bueno mate a una chica, ¿no? Y pensaba, Juan, además que tomando esto de la serie Adolescencia, también la madre del niño que mata, no estamos spoileando nada, además seguramente todos la vieron, dice, yo pensé que estaba seguro porque estaba en casa. Y entonces, de alguna manera, estas cosas se han roto. Vos, Juan, has dicho muchas veces que los chicos no son hijos, se parecen más a la época que a sus padres. Y yo creo que los padres se parecen más a la época que a otra cosa también. Y entonces acá aparece este yo, que yo me pregunto de qué yo estamos hablando. Y retomando la cuestión de lo ético, para diferenciarlo un poco de lo moral, pensaba en dos cosas, ¿no? La diferencia entre la culpa y la responsabilidad que traía Miguel, porque con la responsabilidad o la corresponsabilidad podemos conversar, podemos dialogar, podemos proponer, mientras que con la culpa es no hacerse cargo y poner todo en otro lado, sino que pensaba también
ustedes hablaban de exclusión, de segregación, y yo pensaba en un concepto que traen Nacho Leucovich y Cristina Corea, cuando hablan de la expulsión, que es directamente tirar porque que el otro ni siquiera tenga la chance de pertenecer al sistema. Entonces estamos asistiendo a estos tiempos de fragmentación y bueno, ahí es muy complicado, hablando del traumatismo de Miguel, cómo se trabajan los traumas, qué pasa con lo traumático, qué pasa con lo doloroso, cuando todo tiene que salir ya, que ir y Preguntémosle, ahora. preguntémosle a Miguel, ¿qué pasa con lo traumático y con lo doloroso? Le decía a Mariana que un libro que leí recientemente es de Rosaura Martínez Ruiz, y habla precisamente de lo traumático, y se llama Trauma o en búsqueda de la agencia perdida, escucha y su versión. Su versión, ¿no? No su versión, sino su versión. Porque vincula la experiencia de reelaboración de lo traumático con lo social. Fíjense lo que pasó hace poco con el fallecimiento del Indio Solari, ¿no? Cómo quedó tan vinculado la experiencia de lo social con la experiencia individual, a punto tal que había varios que hablaban de que el Indio Solari era como un padre para ellos. Y recordaba algo que decía, se me fue el nombre ahora, una de las fundadoras de APA, Linda, no, Mari Langer. Mari Langer. Mari Langer. Mari Langer, acá, ella decía, mi padre es el emperador. Sí. Hablando de cuando lo matan a Francisco José, ella lo vive como un duelo, ¿no? Entonces hay experiencias colectivas que nos impregnan, que nos atraviesan, como si fuesen experiencias individuales, y hay experiencias colectivas que permiten la reelaboración de nuestros traumas individuales también. Me parece que en ese sentido hay un elemento que tiene que ver, y lo trae Rosaura, en relación a autores que han trabajado con los traumatismos vividos con la guerrilla en Colombia. Y es que cuando alguien da testimonio de lo que vivió, que otro crea, que el otro pueda creer en lo que dice. Porque una cosa es que uno lo testimonie y otra cosa es que ese testimonio adquiera lugar en el discurso social. Y eso, bueno, me parece que es un elemento a tener en cuenta, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo influye lo social en darle una entidad a lo que es mi experiencia, ¿no? Pero fíjate que, vos lo decís, fíjate cómo lo colectivo, se podría decir, influyó en el yo de miles, algunos dicen casi 1 millón de personas, porque cuando se plantea dónde van a velar al indio, por supuesto el gobierno huye, digamos, pensando que viene el conurbano, entendiendo por tal a una serie de personas lindantes con los caníbales. Entonces, se abre la posibilidad de hacer un velatorio en la provincia de Buenos Aires, concurren miles y miles de personas a despedir a una persona muy querida, y habiendo una cantidad extraordinaria de personas en el conurbano,
no se produce ni un incidente. Quiero decir, muchas de esas personas, a lo mejor en otras condiciones, supongamos, podrían haber generado incidentes, pero ahí no. O sea, hay un sentir colectivo que produce una transformación masiva, pero además en cada uno, ¿no? Digo, para pensar, cuando a nosotros nos preocupa, porque es un tema que obviamente nos preocupa, no podemos pensar en que la solución para los problemas de las infancias y adolescencias hoy es que cada chico que hay en el país vaya a un consultorio psicoanalítico. Tiene que haber otras maneras de hacer llegar posibilidades de salubridad mental, de bienestar, de disfrute, de otras maneras colectivas. Entonces, bueno, este es un ejemplo muy interesante para pensar los efectos de lo colectivo sobre lo individual. Y precisamente también diferenciar lo singular de lo individual, como que son cuestiones bien diferentes, porque lo singular reúne este punto de articulación entre lo propio y lo colectivo. Y asistimos a tiempos de individualismo que son cuestiones como muy, muy diferentes. Precisamente una persona por acá está preguntando cómo se hace para que los adolescentes que se autoflagelan puedan nombrar su dolor. ¿Cómo se hace para que los adolescentes... ¿Cómo ayudar a los adolescentes que se autoflagelan puedan nombrar su dolor? Es decir, estamos hablando de cómo se nombra el dolor. Además, ¿no? Tomando lo traumático, tomando lo doloroso, tomando los duelos, lo elaborativo. Le dejo el micrófono a Ari, que creo que tiene algo escrito, pero yo diría que, curiosamente, el modo en que es visto las maneras de autolesionarse de los chicos y adolescentes merece que sea hecho con cierto cuidado, porque en la mayoría de los casos esas lesiones provocan alivio y no dolor. Entonces, si provocan alivio, el dolor es otro. Entonces hay que pensar cómo nombrar ese dolor otro, que no es por la lesión, flagelación, corte, sino que viene de otra parte. Sí, incluso a veces la sensación de no poder sentir, ¿no? Y tener que provocar ahí un sentir frente a una sensación de vacío. Yo digo que en mi libro me meto en la cocina de la clínica, pero no doy recetas, ¿sí? Entonces, digo, sería muy difícil dar una receta sobre cómo hacer que trabajar esto sin tener en cuenta, ¿no? La particularidad del caso por caso, ¿no? Y escuchar a ese adolescente respecto de lo que, bueno, te puede estar pasando, y esto a veces es para sentir, a veces es para no sentir, a veces es lo que se necesita dejar como marca, ¿no? Es un intento de inscribir algo allí, que muchas veces, no lo digo como una receta, pero sí apelo a la escritura, muchas veces como alternativa, frente a esto que no cesa de no inscribirse. O sea, con lo cual es difícil contestar esa pregunta, pero digo, porque el mismo, digamos, la misma conducta puede querer decir cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, pero yo me quedé pensando en algo un poco más antipático, ¿no? Porque ustedes hablaban de los procesos colectivos como formas de transitar los duelos y los traumas, y yo me quedaba pensando en la renegación del otro social. Cuando el otro reniega lo traumático y no hace lugar a lo traumático, y pensaba en los efectos de la pandemia, que hoy, ¿no? Han sido muchos los efectos, sobre todo en niños muy pequeños, respecto de trastornos del habla, del juego, de la creatividad, digamos, ha tenido muchos, y adolescentes también, con sensaciones de nada, no me gusta hablar de depresión, pero sí de afectos, ¿no?
desánimo, de desvitalización, ¿sí? Y Sentimiento. con desvalimiento. Digo, yo creo que hay algo, Gaby Insúa habla de abatidos, ¿no? sí, los Entonces, estados abatidos, estados Me abatidos, parece como un pajarito que lo derribaste, ¿no? Que sí, no puede volar. sí. O que, Digo, porque hasta el día de hoy se ven muchos efectos, ya no se habla tanto de la pandemia y no para volver a hablar de la pandemia en este vivo, sí para pensar la cuestión de la renegación, ¿no? La renegación del otro social y cuando hay un discurso que pone todo en lo individual, en el yo, ¿no? De A eso nuevo. me refería. Entonces, ¿no? Entonces, lo que no te sale es porque vos no estás trabajando lo suficiente, ¿no? Desde un lugar muy moral también, ¿no? Y entonces va a fragmentar lo social, a pensar que las cuestiones que hoy están afectando a la mayoría de los argentinos son individuales, ¿sí? Y son porque no están, no están haciendo, porque es ¿no? culpa de ellos. La meritocracia y estos discursos, ¿no? Pero digo, bueno, así como está esta capacidad como potencia de lo colectivo respecto de hacer lugar, ¿no? Y lo simbólico, porque lo del indio fue un ritual, fue un duelo, ¿no? La importancia de los rituales, la importancia de los encuentros, la importancia de de lo simbólico para elaborar, ¿no? Para elaborar algo doloroso o traumático y cuando también hay respuestas crueles, ¿no? De desamparar, ¿no? Al otro en cuanto a empezar a, ¿no? Conmover todos los tejidos y lazos colectivos y llevar todo el plano de que esto que está pasando es algo absolutamente individual, ¿no? Bueno, A mí me gusta mucho, perdón, lo que... permiso, Mari. A ver, no quiero hacer propaganda. El otro libro mío se llamaba Después de los barbijos y justamente se plantea todas las estelas que han quedado Mm. de la pandemia. Pero voy a solo Propagandia, leer, Juan, espera, propagandia. solo leer, te voy a hacer propaganda a vos ¿A y quién? y a Javel, porque Javel es un autor de teatro y además fue presidente de la República Checa. Y escribe una frase que acá ella cita en un epígrafe, porque con Ariana nos gustan mucho los epígrafes, veo, Sí. y dice así, y es muy interesante en relación a lo que estamos diciendo, dice, esperanza no es lo mismo que optimismo, no es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Bueno, ese vacío de sentido que pretende, porque primero es vaciado cual aspiradora por redes sociales, TikToks y todo el modelo de negocio que hay ahí, porque no es la red, no es TikTok, no es Facebook, es el modelo de negocios que se pone en juego ahí, que vacía de contenidos y de sentidos para tratar de meter otros que tienen que ver con lo que se puede comprar. Bueno, ese desánimo, ese vacío existencial es, creo que, una de las cosas que más pega hoy, sobre todo en los adolescentitos, ¿no? Cuando salen a la vida los más chiquitos y se dan cuenta lo que les toca, lo que les espera, ¿no? Y eso es como muy fuerte. Ujú. Sí, y yo pensaba, digamos, tomando todo esto, algo que Miguel trae en el libro y es la convocatoria a pensar en situación. Y creo que esta es una de las cuestiones, creo que más relevantes para todos nosotros, porque es poder pensar qué significa pensar en estos tiempos, ¿no? Eh, ¿Qué significa el pensamiento como acto político, como acto de resistencia, de insistencia? eh, Pensaba en eso. Mm.
Yo creo que una de los aportes del fórum ha sido, desde los inicios, cómo pensar en el otro desde el mismo diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido creo que, yendo a la pregunta sobre cómo nombra el dolor el adolescente que se flagela, el asunto es que el síntoma logra ese impacto. El síntoma es una alerta, es una alarma, es un llamado de atención, pero el problema ahí es no tanto cómo nombrar ese dolor, sino primero cómo nombrarse, es decir, cómo se nombra el adolescente, es decir, qué lugar tiene para el otro. Y ahí es donde se da para mí el acto de la credibilidad que nosotros aportamos como analistas. Y que es muy difícil, ¿no? Porque muchas veces uno encuentra no mentiras, sino autoengaño o renegación, como decía Ari. Y sin embargo, para abrir ese espacio de esperanza, tiene que haber alguien que crea, creer en el otro, creer que ahí hay alguna verdad posible. Y esto es un trabajo, no es simplemente una cuestión de quedarse esperando con la esperanza pasiva, ¿no? Implica un trabajo de escuchar y de hacerse escuchar de parte del otro. Me parece que por ese lado hay algo en el psicoanálisis que implica, bueno, no solamente redefinir lo que entendemos como síntomas, sino creer en el sujeto, es decir, que ahí hay un sujeto, hay alguien que puede asumir lo que le pasa, puede hablar de lo que le pasa, y aún en los casos más graves, ¿no? Quiero decir, es tan difícil poder decir, bueno, ahí hay un sujeto que puede asumir su dolor, su palabra, su malestar, y creo que es abrir esa perspectiva de escucha. Me parece que, bueno, eso quería. Pero fíjate, si juntamos eso con lo que decía Mariana de pensar, ¿no? Yo diría, a ver, en la inteligencia artificial, ¿hay un sujeto? Yo opino esto. El iPhone. El iPhone, tal cual. El Yo Phone. La inteligencia artificial está atrapada en el pasado. Haga lo que haga, está atrapada en el pasado, porque es un rejunte de los datos ya juntados, ya pensados. Por lo tanto, puede hacer una combinatoria de esos datos, pero van a ser siempre un refrito de algo ya pensado. Por supuesto que las generativas se parecen cada vez más a HAL 9000, la computadora de viaje a las estrellas que mandaba la nave al tacho. Pero, porque ahí sí se armaba un sujeto. Pero yo lo que digo es lo siguiente, mientras que pensar, y ahí yo creo que por eso me cuesta cómo separar el término inteligencia y el término pensamiento en la inteligencia artificial. Porque pensar, yo creo que justamente es lo contrario, es algo que apunta al futuro. Sería algo así como, uy, mira lo que se me ocurrió. Esto yo antes no lo había pensado. Bueno, eso es pensar. Eso la inteligencia artificial no lo puede hacer. Por estructura. Pensaba, ¿no? Pensando en voz alta también con todo esto, que pensar es eminentemente humano. Mientras que la inteligencia artificial sí resuelve unas cuantas Sí, cosas,
Mm. pero arma otro tipo no sé, ¿dónde está el sujeto de la inteligencia artificial? Bueno, Benazayak dice que la inteligencia artificial no piensa. Es un tema Sí, a ver, no es mi que nos tema, conmueve, ¿no? yo no tengo, ¿no?, estudios sobre el tema, pero sí pienso que hay mucho pensamiento que se construye en un diálogo, y no hay diálogo en la inteligencia artificial. Vos decís, es una cantidad de, ¿no?, de información que ya tiene acumulada, por eso, y hago la analogía con esto de un analista que ya tiene preconceptos y ya piensa de antemano el paciente en lugar de escucharlo, ¿no? Y nosotros estamos diciendo que nosotros construimos un diálogo con el paciente y construimos un diagnóstico en transferencia y construimos una clínica con el niño, la niña, el adolescente o el adulto que atendamos, ¿no? Que es escuchar al otro, y el esfuerzo enorme, enorme, enorme es esto, escuchar la otredad, lo otro del otro, ¿sí? Es que Entonces, pensar es un... desde ahí pienso que la inteligencia artificial ya tiene ideas anticipadas, ¿no? Ujú. Y todo esto lo va a entrar en un nomenclador y desde ahí va, ¿no?, a orientar una consulta, pero no hay un diálogo. Es que pensar es un trabajo humano. Y es un trabajo, realmente es un trabajo. Y que implica elaboraciones y que implica la conversación, lo dialógico, un situarse, un poder Y es la elaborar. sorpresa también, ¿Quién lo que te irrumpe ahí, ¿no? Uno se desconoce, uno como ¿Y cómo paciente, se ¿no? arma este pensamiento, digamos, en la producción de estos modos de Mm, organización social mm. en estos tiempos, ¿no? Donde ciertas cuestiones se banalizan, por ejemplo. Este, No, pensar en situación es tener el coraje, si se quiere, de, poco por lo que iban diciendo, decía Juan, de abandonar las certezas, ¿no? Nosotros en general operamos en la realidad con cierto nivel de certezas. ujú, Sería muy difícil manejarnos. Bueno, la primera certeza es la del yo, Mm, pero hay algo del orden de lo imaginario en eso, pero es indispensable que uno se maneje diciendo, hola, yo me llamo Miguel, bueno, y con eso uno cree definirse, ¿no? mm, Yo soy bueno, soy honesto, soy una persona capaz, qué sé yo. Y ahí, como en situación se abren las preguntas, los agujeros, como diría Sturward, ¿no? Esos agujeros del saber. Sin lo cual no hay pensar. Ahora, hay una dimensión del pensar que para mí es fundante, que tiene que ver con lo que traía también, vos lo mencionaste antes, a Nacho Leukovic, que es en nosotros. Él planteaba que hay una pluralidad en todo pensar, hay una pluralidad operando. De hecho, nosotros mencionamos autores, mencionamos el fórum, mencionamos nuestra experiencia compartida de pensar. De manera que eso también agujerea cierta modalidad individualista del pensar, ¿no? Que ha sido muy, muy de la modernidad. mm, Esta experiencia de, bueno, yo sé, del intelectual, de la construcción de los personajes, ¿no? Cuando uno ve cómo Freud fue construyendo su psicoanálisis, está, y él lo reconoce, está lleno de un montón de autores de época, ¿no? De Charcot, Herbert, bueno, todo lo que le aportó incluso la poesía, Goethe. Bueno, creo que tenemos que ir cortando, así que yo diría tenemos que unos un, minutos, tenemos cinco un, minutitos y yo le ajá, diría, sí, sí, en 10 nos cortan, pero yo ah, diría que cada uno 2 minutitos como para ir haciendo un cierre en avanti. esto de poder
compartir y pensar estas ideas que además les estoy infinitamente agradecida. Bueno, Dale, Miguel, Juan. Juan quería hablar. Bueno, yo tomo la posta. Eh, me, me hizo acordar con el tema del yo y la posibilidad de nombrarse y lo de imaginario y dudoso que pudiera haber allí junto con la certeza, porque no es la certeza del loco. Esa anécdota que como al pobre Borges le atribuyen tantas anécdotas, yo voy a contar esta, que es que había un señor que lo ve pasar a Borges, o a quien cree que es Borges, y entonces con mucho cuidado se acerca, está en un bar, y le pregunta, haciendo así como muy tímidamente, perdón señor, ¿usted quién es? Y entonces Borges, que era Borges, le dice, justamente eso es lo que estoy tratando de averiguar, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? En un yo que también trata de averiguar quién es. ujú, Me despediría de mi lado con el tema de lo que decían ustedes del diálogo y qué, entre comillas, diálogo se puede dar con una inteligencia artificial y sobre todo teniendo en cuenta el uso de los chatbots para dialogar problemas, para ujú. gente que utilice y ahí hay algo que para mí Gabilondo dice con la mejor de las formas, porque él dice, pensémoslo, dice que las palabras que te puede decir un chatbot pueden ser, vamos a poner así, iguales, semejantes, muy parecidas a las que puede decir un terapeuta. Pero él dice, y hasta ahora, que yo sepa, no existe mayor certeza que un latido, le pese a quien le pese, ¿no? Bueno, ahí está la diferencia y ahí no está el sujeto. Y como dice Freud, no hay mejor cura que unas palabras bondadosas o algo por el estilo, ¿no? Sí. Miguel, Me hiciste acordar, Borges tiene un texto que es Borges y yo, ¿no? Este, que tiene que ver con eso, que se pregunta, bueno, ¿quién es Borges de alguna manera? Claro, claro. Bueno, no, yo creo que el psicoanálisis, eh, eh, Heidegger decía que la memoria es la reunión del pensar. Y me parece que el psicoanálisis es un trabajo sobre la memoria, pero no la memoria de lo que pasó, sino la memoria que actúa en el presente, ¿no? De una memoria activa. Y la compulsión de la repetición es un modo de pseudo memoria, diría Rosaura Martínez Ruiz. En realidad es poder reencontrar los hilos que vinculan eso vivido con la experiencia del sujeto, ¿no? Con lo experiencial. Y me parece que más allá de eso, incluso, yo leí algo de Hannah Arendt que me impactó. Ella decía que lo más terrible del totalitarismo nazi fue eh, haberle quitado o haber pretendido quitar la tradición al pueblo judío, ujú, haberlo desarmado de su política, ¿no? Me impactó porque me parece que ahí lo que uno descubre es la importancia de la memoria colectiva en la construcción del sujeto, de cada subjetividad. Y yo creo que ahí algo de eso estamos viviendo ahora, ujú. cuando se banaliza las tradiciones. Tal cual. Banalizar la tradición a veces es convertirla en pieza de museo, ¿no?
o en una escarapela sin sentido. Me parece que va más allá. La tradición es algo que nos habla desde la experiencia colectiva histórica. Ari, Sí. te le queda un minuto. Me queda un minuto. Bueno, yo agarré una frase que uso en mi libro, que la tomé además de Juan Bassen, porque mi libro tiene mucho de Juan, que me ha atravesado durante todos los años, que es de Alain Badiou, que dice: solo hay ética si el psiquiatra día tras día, confrontado a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Quería terminar con esto, ¿no? El crear posibilidades, el apostar a una clínica esperanzadora, en apostar a un trabajo con otros, esto de salir también de los consultorios, y poder dialogar con las otras disciplinas, ¿no? Que esto no lo hablamos, pero qué importante que es, también como marca de Forum, ¿no? De poder trabajar con otros y no quedarnos encerrados ni en nuestros conceptos, ni en nuestros consultorios. Pero pensaba esto, ¿no? Una clínica esperanzadora es una clínica que apueste a poder pensar, ¿no? Creativamente nuevas posibilidades. Cierro acá. Bueno, muchísimas gracias, Gracias, Mariana. Juan. Gracias, Ari, y gracias, Miguel, que leccionado estás acá con nosotros. Realmente fue un placer. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Nati Vareiro, porque ella es el alma un poco de todos nosotros. Y gracias, Julián, por el flyer. Y gracias a todos por estar. ¿Sí? Sí, a mí me convoca el entusiasmo, Mariana. Me parece que eso, lo que vos transmitiste y lo que ustedes como equipo transmitieron, es el entusiasmo por participar y por seguir trabajando y construyendo foro. Sí, como dice la canción de María Elena, ¿no? Después de la caída uno tiene que levantarse. Dame la mano y vamos ya. Bueno, gracias de vuelta y muy buenas noches a todos y a todas. Chao. Hasta prontito, ya nos reencontraremos. Hasta el próximo, digo. Hasta el próximo.